Bueno, entonces, cuando hablamos de la ejecución del proyecto, que ya lo queremos echar a andar, que ya estamos, digamos, listos, tenemos un poco también el presupuesto, tenemos los montos, ya tenemos el recurso económico estudiado, qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a gastar, cuáles son los escenarios posibles que vayan a influir en la ejecución del proyecto, qué puede hacer que tenga éxito o fracaso del mismo. Bueno, básicamente, bueno, estamos analizando que el proyecto se lleve a cabo y se lleve a cabo bien. Entonces, para esa oportunidad, tenemos que aprender estas estructuras desglosadas de trabajo, cronograma, ruta crítica y recurso humano. A decir verdad, estos tres elementos están directamente relacionados y ligados porque teniendo como base la EDT, pues básicamente lo demás se va haciendo mucho más sencillo, ¿no? Inclusive aquí podemos agregar un recurso económico, ¿no? Es decir, la estructura glosada o la estructura económica de las actividades que nosotros planeamos. Empecemos por la estructura desglosada del trabajo, o la EDT. Cuando nosotros tenemos la idea de proyecto, por lo general lo que tenemos que hacer es mapear o desglosar cada una de las actividades desde la macro o las actividades de primer nivel en actividades de segundo y de tercer nivel para hacerlo mucho más fácil de entender y más fácil de poder monitorear. Supongamos este ejemplo, ¿no? Tenemos una idea de un proyecto de cualquier índole y establecemos algunas actividades del inicio, las actividades de elaboración, de construcción, de transición y de gerencia de proyectos. Entonces tenemos estos 4 o 5 componentes que son los que van a regir el funcionamiento de este proyecto. Bueno, ¿qué actividades van a estar en consonancia o van a estar en correspondencia con cada una de las macro que nosotros establecimos aquí? Podemos ver que tenemos las de nivel 1, ¿no? Actividades de nivel 1, que son las de color rojo acá. Las de color verde vendrían siendo las actividades de nivel 2. Y las de color morado vienen siendo las actividades de color 3. Entonces, con esto lo que nosotros estamos haciendo es desglosando cada una de las actividades. Por eso su nombre, estructura desglosada, es decir, descomposición de cada una de las actividades del trabajo, es decir, qué es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo se hace esto? Bueno, sencillamente lo que debemos hacer es establecer de manera inicial qué es lo que pretendemos hacer con el proyecto, ¿sí? Cuáles serían, digamos, los componentes iniciales del proyecto y luego cómo se va a ir construyendo cada uno de ellos. Esto nos va a ayudar a poder, por un lado, saber qué actividades hay que hacer, algunas que vemos acá. Dos, cuánto va a ser la temporalidad de cada una de esas actividades. Tres, qué actividades se pueden hacer en simultáneo o aquellas que requieran la finalización de una para poder iniciar. Cuatro, quiénes van a estar encargados de esas actividades. ¿Sí? No es lo mismo que yo diga, bueno, a vos te toca hacer esto y aquello otro, sino tener bien eh, diseñado, ¿no? O establecido a quién le corresponde cada una de estas actividades. Y hacer esto, 5, es lo mejor porque nos va a ayudar que aquella persona que se encarga de monitorear un proyecto diga, bueno, estamos en la semana tal y el encargado de esta actividad es tal persona y entonces valoramos si va ejecutando o si va cumpliendo sus actividades. Ya una vez que nosotros tenemos la estructura desglosada en un primer momento bien elaborada, bien pensada, todas estas las vamos a pasar a un cronograma, ¿sí? Que el cronograma lo que hace es poner en contexto todas las actividades que diseñamos, ¿sí? Por ejemplo, las de nivel 1, 2 y 3, todas esas actividades van a aparecer en el cronograma y van a aparecer distribuidas de manera temporal, es decir, bueno, cuánto demora cada una, qué actividad está secuenciada con otra o inicia o es como vemos acá transversal a todas las actividades sin necesidad de retrasar el proyecto temporalmente, cuánto van a durar, en qué semana o día inicio y quién va a ser el responsable de esa actividad, ¿no? También. Y le podemos agregar otra columna acá donde digamos, bueno, esta actividad tenemos que va a durar una temporalidad X
el encargado es tal persona y a la vez el presupuesto destinado para esa actividad es tal. Bien, entonces de esta manera tenemos un cronograma muy completo. ¿Quién lo nutre? La estructura desglosada del trabajo. Ya una vez que tengamos esto, ¿sí? Por lo general aquí en los responsables no ponemos nombres, sino encargados de un puesto, porque a veces no tenemos el personal contratado y demás, y al momento de ejecutarlo, pues en la medida que vayamos ejecutando el proyecto, pues ahí vamos a decidir a quién contratar y qué nombre le vamos a dar a esa persona o a ese cargo. Entonces ahí solamente ponemos los responsables de manera inicial. Ya después si hay personal, pues ponemos el encargado de fulano, de sutano y así. De ahí, cuando tengamos nosotros todo el cronograma, desde la actividad 1 hasta la actividad última, por lo general, esto lo vamos a seguir nutriendo con el global de duración de cada una de estas actividades. Entonces, yo tengo todas estas actividades, van a tener una duración estándar, o sea que sería la sumatoria de todas las actividades de segundo y tercer nivel, y con ellos yo empiezo a estimar cuánto va a ser la duración inicial y final de todo el proyecto y dónde puede existir algún margen de movilidad, es decir, por eso se le llama ruta crítica del proyecto, porque van a haber algunas actividades que no pueden moverse, es decir, que se tienen que cumplir sí o sí respetando los tiempos, porque de no completarse o de no respetarse esos tiempos, el proyecto va a empezar a tener demoras. Y eso lo podemos encontrar muchas veces en algunas obras de construcción que ofrecen una tentativa de abrir tal día, pero las obras se terminan rezagando, se terminan retrasando por cualquier circunstancia, ¿no? Escenarios de demora de que un proyecto puede ejecutarse bien, hay muchos, desde el clima, desde la gente, desde aspectos sociales, desde aspectos tecnológicos, de acceso o gestión de recursos. Cualquier situación puede influir a que el proyecto se retrase, ¿no? Y entonces por eso siempre es bueno tener un plan contingente, qué hacer en caso de que se presente alguna circunstancia. Y de ahí, bueno, estimamos cuál es la ruta inamovible y finalmente, bueno, ya después que tengamos la estructura inamovible, definimos quién va a ser el recurso humano. El recurso humano no solamente es el nombre de la persona, sino el puesto. ¿Cuál es el puesto? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué conocimiento, habilidades o experiencias mínimas tiene esa persona para poder ajustarse a ese puesto de trabajo, independientemente de sea un puesto alto o un puesto medio bajo, un puesto operativo, un puesto de dirigencia? Todo eso tiene que quedar bien esclarecido, porque en nuestro caso podemos encontrarnos en tres opciones posibles. Uno, somos los que diseñamos el proyecto pero no lo ejecutamos. Dos, somos los que ejecutamos el proyecto pero no lo hicimos. Y tres, somos parte del proyecto pero no lo diseñamos, es decir, nos toca trabajar para el desarrollo del proyecto, pero nosotros no lo pensamos. Y por otro lado, cuarto, digamos, podría ser, nos toca monitorear el proyecto, no lo diseñamos, no lo ejecutamos, solamente lo vamos a monitorear. Entonces, en base a ese cuadrado, digamos, de opciones posibles, es que nosotros vamos a ir valorando y diseñando el puesto de trabajo en cada una de las opciones que tengamos, ¿no? Es lo que venimos conociendo como organigrama. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué queda por entender? Bueno, primero que para poder implementar un proyecto hay que construir estos cuatro elementos: la estructura desglosada, el cronograma de actividades, la ruta crítica y definir el recurso humano desde el punto de vista de los puestos a ocuparse. Ya vimos más o menos un ejemplo de la EDT, cronograma, ruta crítica, bueno, la evaluación de la ruta crítica y los puestos de trabajo que se necesitan. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender esto, cómo funcionaría. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería la ruta, la EDT. La EDT, repito, es la estructura desglosada
de trabajo. Bueno, entonces vamos a hacer la estructura desglosada de trabajo y ya nosotros partimos de una idea, ¿no? Digamos que la intención es remodelar la entrada y sala de espera de un hospital. Es el ejemplo base que se viene trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, digamos, vamos a hacer este dibujito, voy a utilizar este de acá. Hay que ser un poco creativo, ¿no? Entonces, el proyecto hospital. Bien, ese es el proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, las actividades de primer nivel. ¿Cuáles serían esas actividades de primer nivel? Bueno, igual, volvemos acá. Voy a ponerlas acá. Digamos, por un lado sería adquisición de equipo. Bueno, yo quiero poner esto al medio, pero no me acuerdo dónde es. Ahí está. Bien, entonces tengo por un lado la adquisición de equipo. El otro podría ser construcción de la obra. Instalación de equipos. Salón. Y por otro lado, atención, bueno, apertura y atención al público. Entonces ya tengo yo establecidas las actividades de primer nivel. Ahora, ¿qué vienen? Las actividades de segundo nivel. Voy a tomar este como base, cambiar de color para que lo podamos ver más fácil. Actividades de segundo nivel, lo voy a poner de este color, ¿sí? ¿Se nota bien? Bueno, entonces, para hacer la adquisición de equipo, ¿qué actividades habría que pensar o actividades hay que desarrollar? Bueno, por un lado, digamos que hay que hacer el diseño de la licitación, siempre como base a lo que venimos haciendo, eh, eh, licitación pública, abierta, selección de contratante, contrato con ganador o el licitante y compra de equipo. Ya tengo las actividades. Bueno, de ahí paso, ya tengo las actividades de nivel 2. Siempre es bueno irlas pensando, algunas se pueden ir cambiando de orden y demás. De ahí, bueno, la construcción de la obra, más o menos es una licitación.
selección de contratista. Pagos de obra. De ahí, bueno, la instalación de equipo. De equipo. Los equipos. Testeo de equipos, ¿sí? Para ver si hay alguno que funciona, no funciona. Correcciones. En el caso de las correcciones, preparación de apertura. Luego, en apertura, yo digo, ok, en la apertura al público, bueno, preparación global, local, de inauguración, y ahí, pues, servicio al público. En este caso de las correcciones, voy a ponerlo como actividades de tercer nivel. A ver ese color muy payulo. A ver, lo voy a poner aquí de color que verde. Y ahí está. Y sería una actividad de tercer nivel porque corresponde a esta. Bien, entonces en este caso ya yo tengo las actividades de primer nivel, las actividades de segundo nivel y por ahí yo puse alguna de tercer nivel. Bien, y por ejemplo esta en la compra del equipo podría ser otra actividad de tercer nivel como la evaluación de la adquisición. Es decir, compramos algo y lo probamos para garantizar de que el equipo que se compró corresponde con lo que nosotros andamos buscando. Entonces aquí ya tenemos las actividades de nivel número 3, ¿sí? Que serían de color verde. De esta manera, así a modo de ejemplo, para poder ver cómo se va desglosando cada una de las actividades. Ahora, viene una segunda etapa, la segunda pregunta o la consulta es qué actividades se pueden hacer de manera simultánea y qué actividades tienen que hacerse finalizando una para que arranque la otra. Entonces, por un lado, si nosotros nos fijamos, todas las actividades de la adquisición de equipo y la construcción de la obra se pueden hacer de manera simultánea, ¿bien? Porque, pues mientras por un lado vamos adquiriendo el equipo y tenemos el lugar donde la podemos guardar o en el contrato mismo acordamos de que el equipo se lleve al momento de que se finaliza la obra, entonces no hay ningún problema. Entonces yo voy a decir que estas actividades, las número 1, estas de acá y estas de acá, se pueden hacer en simultáneo, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí que se pueden hacer en simultáneo. Entonces, pero bueno, vamos bueno, ya sé yo que se pueden hacer en simultáneo, ahora voy a saber, ando buscando la temporalidad. Entonces voy a poner aquí número 1, construir la EDT.
Y número 2, elaborar la temporalidad de cada actividad. Aquí. Bueno, entonces la temporalidad de cada actividad, voy a poner un numerito acá al costado, digo, bueno, el diseño de la licitación, yo me puedo demorar 2 días para hacerla, medida en días. Aquí, bueno, medido en días. Y la licitación abierta, esta yo puedo destinar aproximadamente unos 21 días. La selección del contratante me puedo demorar unos 30 días, ¿sí? De acuerdo a los paquetes de oferta que lleguen. El contrato, bueno, ya una vez que lo tengo, yo puedo demorar aproximadamente unos 10 días, ¿sí? Por revisión de que cada cláusula esté bien. Y ya una vez que tenemos el contrato y todo, pues digamos que vamos a demorar aproximadamente 40 días en adquirir los equipos. La actividad, la evaluación del equipo, va a ir contemplada dentro de esos 40 días, ¿no? Y me entregan el equipo, entonces yo vengo y lo reviso. Bueno, entonces, aquí ya yo tengo una dimensión, una medida. Ahora la pregunta es, ¿qué actividades se hacen de manera simultánea dentro de este paquete? Lo que voy a hacer es copiar y pegar acá. Voy a eliminar estas de aquí. Por razones de espacio, ¿no? Para que se pueda ver, digamos. Entonces, esta actividad, por ejemplo, el diseño de la licitación es una actividad, vamos a ver acá, lo voy a poner para que quede todo bien explicadito. El inicio-fin de las actividades. ¿Qué significa? Miren, o mejor dicho, la temporalidad de las actividades de segundo nivel. Nos vamos a encontrar con actividades que son inicio, fin, actividades inicio, es decir, son actividades que pueden iniciar de manera simultánea, y actividades fin, fin, es decir, que para que cualquier otra que quiera iniciar, tienen que haber terminado varias. Entonces aquí lo voy a poner en esta esquina para que les quede como observancia. Entonces yo digo, bueno, esta actividad, diseño de la licitación, es una actividad inicial. La licitación abierta no se puede hacer en simultáneo. La selección del contratante tampoco se puede hacer en simultáneo. El contrato con el ganador tampoco se puede hacer en simultáneo. Todas, si se fijan, es una inicia, se acaba, otra, es decir, inicio-fin, todas son de inicio-fin, coinciden, ¿no? Inicio-fin, 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 porque todas las actividades se tienen que hacer hasta que culmina cada una de ellas. Entonces, como tengo yo esta forma, digamos, de trabajarlo, digamos que quedarían así. Entonces, todas las actividades tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, lo voy a poner aquí, los tiempos. Cuando ya estas actividades tienen su inicio-fin, como las que tengo yo acá,
Entonces, como no hay ninguno en simultáneo, simplemente con la temporalidad lo que hago es sumar 2 días más 21, son 23, 53, 63, 103 días, ¿verdad? Entonces, la adquisición de equipo dura 103 días. Bien, entonces, de esta manera, yo lo que he hecho es definir, número uno, la EDT, las actividades que van a ir correspondidas. Número dos, la temporalidad de las actividades, cuánto dura cada una de las actividades. Y número tres, la fecha o el tiempo de inicio y fin de cada una de las actividades de acuerdo a este criterio de actividades tipo inicio-fin, inicio-inicio y fin-fin. Entonces aquí podemos ver que todas estas actividades no se pueden hacer en simultáneo, una va a ir precedida de la otra, por eso lo hice de esta manera, y la adquisición de equipos va a tener una duración total de 103 días. Entonces yo lo pongo aquí arriba con las demás y digo que esto se va a demorar 103 días. En efecto, entonces aquí ya le puse temporalidad a cada una de las actividades de segundo, de segundo y de primer nivel. Ahora queda cuánto duraría todo el proyecto. La cuestión acá es que vimos que estas actividades, la número 1 y la número 2, se pueden hacer de manera simultánea. Lo voy a poner con esta flechita aquí. Aquí la vamos a poner gruesa. Bueno, ahí está. Entonces, estas actividades pueden ser de manera simultánea. Entonces, como ambas se pueden hacer al mismo tiempo, porque por un lado yo puedo ir haciendo el trabajo este más de oficina y este de construcción, lo que voy a hacer es tomar aquellas que duran más tiempo, que en este caso serían la construcción de la obra. Entonces, a la construcción de la obra, yo le voy a sumar las demás actividades que no se pueden hacer en simultáneo. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, los 180 días más 25 más los 7 de la apertura, el proyecto va a tener una duración de 212 días aproximadamente, ¿no? Que eso viene siendo equivalente a 30 días cada mes. A 7 meses aproximadamente vendría siendo la duración global de la obra. ¿Sí se me entendió? O sea, yo aquí veo que estas dos actividades, la adquisición de equipo y construcción de la obra, se pueden hacer de manera simultánea. Entonces lo que hice fue tomar aquellas de mayor duración, que en este caso es la construcción de la obra. Y de ahí solamente le sumo a las demás porque ya no la puedo hacer al mismo tiempo. Entonces aquí ya tengo que la duración global de este proyecto es de 212 días. Bien, si este proyecto no, todas las actividades fueran diferentes, es decir, no se puede realizar una hasta que finalice la otra, entonces ahí el proyecto ya tendría una mayor temporalidad. ¿Sí? Que serían los 212 más los 103 días, ya serían 315 días, porque le tengo que sumar estas. Bueno, entonces ahora, ya una vez que tengo todo esto hecho, listo y preparado, ahora lo que voy a hacer es el cronograma. Entonces, ¿cómo yo preparo el cronograma? Bien, entonces me pasé a Excel para trabajar el cronograma, porque es mucho más fácil hacerlo por ahí, pues se los recomiendo. Entonces, vamos a hacer el cronograma en base a todas estas actividades que ya tenemos ya más o menos establecidas. Entonces, ¿qué cosas debería de llevar el cronograma? Bueno, vamos a hacer, los cronogramas pueden ser tan amplios como el mismo proyectista desee, ¿no? Como lo establezca. No obstante, hay algunas cosas que son esenciales. Por un lado, vamos a poner las actividades. Por otro lado, le vamos a poner la temporalidad. Y por otro lado, vamos a hacer la duración. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Voy a ponerlo esto por meses y ya lo vamos a trabajar mejor. Digamos, las actividades que tenemos son, primero, la adquisición.
equipos, diseño de licitación. Lo voy a poner las macros. Aquí lo que voy a hacer es resaltar en negrita, a ver, sí, vale. Negrita las actividades macro. De ahí acá voy a hacer lo mismo, que sería construcción de la obra. Bien, aquí ya tengo todas las actividades, entonces ya las tengo ya con su temporalidad lista. Ok, entonces la duración, por lo general uno cuando hace la duración lo hace por meses, ¿no? Digamos, o por semanas. Tengo la semana 1, semana 2, contestando la pregunta que me habían hecho, los días, pues los días son hábiles, que vienen siendo 5 por semana, ¿no? Semana 3, luego semana 4. Ahí está. Si hace falta uno más, pues ahí lo agrego. Bien, entonces ya tengo yo todas las actividades listas y lo que tengo que hacer es ir marcando, ¿no? Por colores, lo que hace uno es por colores, cuál va a ser la duración que van a tener estas actividades. Vamos así. Ya está una cuestión ya netamente estética, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a ver, el diseño de la licitación son 2 días, bueno, esto se hace en la primera semana. La licitación abierta se hacen en las siguientes 2 semanas, 3 semanas creo que son, ¿verdad? Luego la selección del contratante, contrato de ganador, más o menos en este lapso de tiempo, y la compra de, son 3 más, un montón de días. Compra de equipo, 40 días, 30, 40, por aquí creo que sería. Entonces, las primeras actividades o la primera ronda de actividades tendría más o menos esta duración. Igual luego, bueno, por razones de tiempo, luego lo podemos ir revisando con más detalle para ver cuáles son 5, 10, 15. Me faltó este más. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué queda? Bueno, la construcción de la obra, como dijimos que esta y la segunda se pueden hacer en simultáneo, entonces las podemos iniciar de la misma manera. Lo que voy a hacer es darle otro color para que lo veamos cómo se quedaría, ¿no? Por ejemplo, la licitación abierta son 20 días. A ver, acá, 20. 5 días, 20. Ahí, la selección del contratista, 30. Bueno, aquí lo vamos haciendo de esta manera. Los pagos de obra lo voy a hacer de transversal y la construcción de la obra son 90 días aproximadamente. Bueno, eso falta meses o semanas. Vale, voy a compartir un software que tengo para que sea más fácil de hacer esto. Entonces, lo que quiero demostrar aquí es, en este caso específico, sobre todo de acá, de la construcción de la obra y la adquisición de los equipos, que como son tareas simultáneas, digamos que quedará de esta manera, como son tareas simultáneas, entonces son independientes, esta yo las puedo hacer, esta las puede hacer otra persona, pero como se pueden hacer de la misma manera en simultáneo, entonces, ¿cuál voy a tomar yo para mi temporalización o para mi ruta crítica? Pues aquellas que tengan mayor duración, que en este caso sería esta de acá, porque tiene una mayor duración que esta de acá. Entonces, aquí solamente queda reflejado cuánto va a durar cada una de ellas y en qué semana, de acuerdo al tiempo que yo estoy trabajando, lo voy a ir ubicando. ¿Se entiende? Correcto. Correcto, correcto. Entonces voy a tratar de hacer las demás.
Más o menos 7 meses creo que me daba. Ahí está. Entonces, por razones de tiempo, ¿verdad? Y digamos que me quedo por aquí. Esto lo puedo hacer más largo. Y esto alargarlo un poquito más. Más o menos. La construcción de la obra. Bueno, ahorita ya el tiempo me siento presionado con el tiempo, pero bueno, creo que se va entendiendo lo que quiero hacer. En este caso, la instalación de los equipos y la apertura, pues son totalmente diferentes, ¿no? O sea, que se tienen que hacer en momentos distintos. Entonces, hasta que se finaliza la obra, es que yo puedo iniciar con esta. Entonces, el establecimiento de los equipos vendría siendo, digamos, a partir de acá, ¿cuánto dura? 15 días acá. Le pondré de otro color. Luego el testeo de los equipos dura 5 días, aproximadamente una semana para ello. Y finalmente la preparación de la apertura sería una semana más. Entonces, esta actividad tendría más o menos contemplado este rango de tiempo. Luego la apertura sería hasta después. Tenemos 5 días para repreparación del local, un día de una semana siguiente para hacer lo otro, y el servicio al público, bueno, después de la inauguración se puede hacer en simultáneo, ahí creo que me comí un día, y este sería la duración global de estas actividades. Que las puse en el mismo color. Ahí está. Entonces, ¿cuánto Ingeniero, dura todo el proyecto? Voy, dígame. ahí donde dice construcción de la obra, el verde tendría que ser un poquito más larga. ¿Dónde está el 180? ¿Está aquí? No, la otra, donde está el 180 arriba. Ahí. Cierto. Perfecto. Y bueno, el proyecto global, lo voy a poner en otro color, en este azul oscuro. Ahí está. Entonces, de esta manera lo que yo hice fue construir, sí creo cheque, ¿verdad? Entonces, de esta manera lo que yo hice fue desglosar temporalmente todas las actividades. Entonces, aquí está digamos, la respuesta a cómo se irían conformando esas actividades, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, temporalmente, imagínense que este proyecto se los entregan a ustedes y ustedes dicen, bueno, ¿en qué semana estamos? En la semana 4 del mes 1. Quiere decir que esta tarea ya se debió haber hecho y esta tarea debe estar finalizándose. Y a la vez, esta tarea debe ya estar finalizando su ejecución. ¿Se me entiende? Entonces, de esta forma es que yo voy haciendo la estructura desglosada del trabajo, brindándole su temporalidad y también su posicionamiento temporal. En otra oportunidad, yo les voy a dar un software para que lo podamos trabajar de una manera mucho más rápida, ¿no? Más automática. ¿Consultas hasta acá? No, de mi parte. ¿Los No, demás? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Establecer los responsables y por ahí si queremos los recursos o el gasto, ¿no? ¿Cuánto costaría cada una de esas actividades? Pero esto no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer en la siguiente oportunidad para que lo podamos trabajar de manera simultánea. Entonces, yo espero que me hayan entendido lo que vimos hasta acá.
Básicamente logramos construir la estructura desglosada del trabajo, con cada una de sus características, pensando la temporalidad de cada una de ellas. La estructura desglosada del trabajo es un mapeo que nos sirve para tener una idea de qué actividades hay que hacer correspondiente a cada labor, y de ahí, pues en esa temporalidad también le vamos dando, o esas actividades le vamos dando una temporalidad que nos sirva de pauta a nosotros para poder definir el tiempo global de la obra. Después, pues hay que estimarlo, hay que hacer un cronograma, que fue lo que nosotros hicimos para tener una representación gráfica y ubicarnos temporalmente en cuánto demoraríamos en poder desarrollar una actividad según el tiempo que nosotros hayamos establecido. Y entonces de esta manera hacemos el cronograma. ¿Qué nos queda? Bueno, hacer la parte de responsabilidad, ruta crítica, y los responsables, que eso lo vamos a hacer en otra oportunidad.